Soy Raúl Roa, estilista. El corte de pelo pixie es un estilo corto y atrevido que suele caracterizarse por tener el cabello corto en la parte posterior y en los laterales, mientras que en la parte superior es más largo. Este corte es versátil y puede adaptarse a diferentes texturas de cabello y formas de rostro. Y en este video veremos el paso a paso. Iniciaremos seccionando la parte superior, la cual la vamos a extender por debajo del área de cresta. El área de cresta es donde se unen los huesos del lateral y la parte superior. Vamos a sentir una ligera protuberancia, la cual se define como área de cresta. Y la línea de seccionamiento va a ser justamente por debajo del área de cresta. Y en la parte posterior vamos a realizar un triángulo invertido. Este triángulo puede variar, obviamente, dependiendo de la cantidad del cabello y qué tan alto o qué tan bajo esté el nacimiento en la parte inferior. Iniciaremos nuestro corte en el lateral derecho. El largo lo van a definir el grueso de mis dedos. Entonces lo voy a trabajar de largo a un dedo. Si tus dedos son más delgados, puedes trabajarlo a 2 dedos. Es cuestión de criterio y de gusto, pero en mi clienta lo vamos a trabajar a un dedo. Esta técnica es mucho más fácil, es más tranquila, no hay necesidad de mantener una mecha guía estable que se puede aprender, pero requiere de práctica para que mi mecha guía no se pierda. Es mucho más sencillo trabajarlo de esta forma. También podrías decirme, bueno, yo lo hago con máquina. Perfecto, es tu estilo y es tu forma de hacerlo, muy bien. O como también me dijeron una vez, qué poco profesional te ves cortando el cabello tomando la medida con los dedos. Sí, una buena escuela sería sacar una mecha guía y esa mecha guía la vamos moviendo y asumimos la medida de ese largo, y obvio que es de buena escuela, es mucho más profesional, se ve más lindo, pero esta técnica es supremamente práctica que puede funcionar también muy bien. Lo importante es ser organizados e ir cortando cada una de las mechas, no tomar las mechas muy gruesas, sino delgaditas y en forma vertical. Ahora definimos el perímetro del corte. Lo que hacemos es peinar el cabello, lo traemos, lo meto dentro de mis dedos y voy cortando el exceso de cabello. Esto lo vamos a repetir por todo el contorno externo del corte, tanto en la zona frontal como en el área de la oreja, y voy haciendo lo mismo por todo el contorno del corte hasta terminarlo. Así defino el perímetro externo del corte. Y en la parte baja me puedo apoyar con el peine para dejarlo muy cortico, como una gradación. Y lo logramos en la parte baja apoyando muy bien la peinilla, pero a medida que vamos subiendo voy a inclinar un poco la peinilla para lograr una muy buena gradación, de corto a largo. Después de definir el perímetro externo, ahora lo vamos a marcar más. Y para esto me voy a apoyar con la tijera para realizar un trazo totalmente perfecto, y la patilla la voy a hacer en forma de punta y corto también de forma contraria para afinar muy bien el trazo y me quede perfecto. Peino para revisar y si es necesario vuelvo y repito el trazo. Y claro, también me puedo apoyar con el peine para en contrapelo peinar el cabello y cortar ese exceso que me está molestando de acuerdo a tu criterio y estilo del corte que le quieras dar a tu cliente. Como cortamos el cabello de forma vertical, ahora lo vamos a pulir y a corregir. En la parte posterior seccionaremos mechas a corregir de forma diagonal, y en los laterales vamos a seccionar mechas de forma horizontal y cortamos ese exceso que me ha dejado por el corte de forma vertical. Al pulirlo, el corte me queda perfecto. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer exactamente lo mismo
en el lado opuesto, donde utilizamos nuestra guía, nuestros dedos, a un dedo. Cortaremos con la misma técnica y en forma vertical cada una de las mechas por todo el contorno, trabajando los laterales y la parte posterior. El seccionamiento previo del cabello, como les comentaba, me permite trabajar mucho más organizado y de una forma mucho más tranquila, de tal forma que me permita realizar los mismos movimientos que realicé en el lado opuesto en el corte. También vamos a definir el perímetro externo y para esto también metemos el cabello dentro de nuestros dedos y vamos cortando. Procura cortar de a poco, no trates de llevar el corte hasta el final porque te puedes picar los dedos. Entonces sí es importante ir cortando de a pocos para que tengas un mejor control en el trazo y que no te hagas daño también. Y ya por el grosor de tus dedos pues no vas a llegar a ciertas áreas, ahí es donde nos apoyamos con el peine. También marcaremos muy bien el contorno definiendo muy bien la patilla en punta. Y la mayoría de las veces los cabellos van en el sentido del corte que estoy realizando. Ahí es donde debemos voltear la tijera para ir en un sentido contrario y poder cortar el cabello de la mejor forma llevando el trazo del contorno del corte. Recordemos que en cabellos cortos, siempre que cortemos de forma vertical, vamos a corregir el trazo de forma horizontal. O lo contrario también, si voy a hacer un corte de forma horizontal, lo ideal es corregirlo de forma vertical. Pero es mucho más fácil cortar el cabello de forma vertical y corregir de forma horizontal. Es mucho más sencillo. En todas mis redes sociales tengo un video de cómo utilizar correctamente nuestros dedos como guía por si no conocías esta técnica. Ahora vamos a agradar aún más la nuca y para esto inclinamos el peine para lograr cortar de menor a mayor. Vamos a hacerlo despacio porque lo que busco es que me quede muy corto en el área de nacimiento de la nuca y se me grade de una forma de corto a largo. A mí personalmente no me gusta marcar o definir la nuca, me gusta definir su forma natural porque para mi criterio y mi gusto pienso que se ve mucho más femenino. Sí es bueno limpiar de esos pelitos de exceso que no me logran definir muy bien el corte, pero tampoco que se cree una marcación como un corte masculino. Bueno, ahora vamos a pasar a trabajar en el triángulo que hemos seccionado previamente. Seccionamos nuestra primera mecha a cortar en diagonal paralela a la línea del triángulo que se ha seccionado previamente. Metemos el cabello por dentro de nuestros dedos y cortamos de forma recta y paralela a nuestra línea de seccionamiento. Y acuérdate de no tratar de abarcar todo el trazo en un solo corte. Hazlo de a pocos. Seccionaremos la siguiente mecha a cortar igual de forma paralela a la anterior y muy delgada, de tal forma que podamos ver la anterior porque esa me va a servir como mecha guía para seguir con el trazo del corte. Y cortaremos de forma recta. También haremos una ligera elevación para no crear una marcación en el trazo. Continuaremos seccionando mechas a cortar con la misma premisa, en forma diagonal y muy delgadas para continuar guiándonos por donde hemos venido cortando las dos mechas anteriores. También manteniendo una ligera elevación. Eso me va a crear un ligero encapado que me va a restar volumen y además me elimina que me quede el trazo totalmente definido. También al seccionar la mecha delgada me permite que haya una gradación en ese encapado y
pues se vea mucho más natural y tenga una caída mucho más linda. También es muy importante mantener una firmeza en nuestros dedos para poder alar muy bien el cabello y llevarlo al punto de corte. De lo contrario, van a empezar a aparecer unas puntas como extrañas y voy a perder mi línea de corte porque la mecha guía como tal empieza a desvanecerse. Y por esta razón es que al final el corte no nos da como lo estábamos buscando. Ya cortamos la primera parte de la estructura. Ahora vamos a pasar al lado opuesto y vamos a realizar el mismo movimiento, seccionando mechas en forma diagonal paralela a la división y vamos a cortar de forma recta o con la técnica espejo, como le digo yo, es hacer exactamente lo mismo que hicimos en el lado opuesto. Seccionar la misma cantidad de mechas del mismo grosor, llevarlas al mismo punto de corte, manteniendo la misma elevación, pues nos va a quedar igual que el lado opuesto. Por eso lo llamo el efecto espejo. También es muy buena recomendación mantener el cabello hidratado durante el proceso de corte, porque como ven se facilita muchísimo más. Hay muchos productos en el mercado que me mantienen la hidratación, se llaman acondicionadores hidratantes, no requieren lavarse, se aplican y el cabello se mantiene hidratado durante todo el corte y tampoco lo cargan. Ya terminamos toda la parte posterior, pueden visualizar cómo nos ha quedado la estructura. Voy a mover un poco el cabello para ver su movimiento y si tengo que hacer una corrección porque de pronto el trazo no me quedó uniforme, pues vamos a corregir donde haya que corregir y continuamos con el corte. En la parte superior vamos a seccionar nuestra primera mecha a cortar en el lado contrario para donde ella se va a peinar. Muy bien, procedemos a cortar nuestra mecha. Iniciamos desde la parte posterior y la guía será el largo que me quedó en la parte posterior. ¿Se acuerdan del triángulo? Bueno, tomo un mechoncito y ese va a ser la guía para proyectar el corte hacia la parte frontal. Y vamos creando una ligera elevación en la parte frontal si lo deseas, para que me quede un poco más largo la parte frontal, pero también se puede trabajar totalmente paralelo a la curvatura del cráneo y si va a cuestión de gustos. Seguimos seccionando mechas a cortar y lo que vamos a hacer es llevarla al mismo punto de corte, es decir, vamos a tener una mecha guía estable. Quiere decir que todas las mechas van a ser llevadas a cortar en el mismo punto, manteniendo una inclinación para que obviamente se cree un encapado, como también una elevación de atrás hacia adelante, de menor a mayor, para que en la parte frontal me vaya a quedar más largo. Igual lo puedo corregir ya al final cuando lo hayamos secado para restar de largo si se desea, pero es mejor que no sobre y que no nos vaya a faltar de largo. Al llegar a cortar las últimas mechas ya no necesitamos hacer ningún tipo de elevación porque ya tenemos una mecha guía bastante graficada y a mayor desplazamiento de la mecha a cortar nos va a quedar más larga porque vamos a ganar longitud del cabello en su largo. Muy importante mantener la posición de corte. Como pueden apreciar, me desplazo a realizar un buen seccionamiento de la mecha que voy a cortar, pero recupero mi posición de corte para mantener la elevación y angulación donde se requiera para mantener la forma del corte. Listo, ya terminamos la estructura en la parte superior. Ahora lo que vamos a hacer es peinarlo al contrario y vamos a poder observar el largo que nos ha quedado en la parte frontal. También podemos revisar cómo está el balance, cómo nos quedó
si tenemos que hacer un corte adicional para una pequeña corrección. Y acá ya empezamos a hacer lo que llamamos personalización, que es simplemente cortar cabello que de pronto para ti está sobrando, porque es muy importante ir creando nuestro propio estilo. Son varios factores y también el movimiento natural del cabello. Puede que tú y la clienta lo vean bien y está perfecto, pero pues le voy a quitar un poco de largo precisamente porque hace parte de la personalización. Puede quedar libre, quitar o no quitar ese exceso de largo en la parte frontal. Me parece a mí que queda con más cuerpo, con más solidez el trazo, y por eso lo realizo, pero ya queda a elección de cada uno de ustedes. Pero sí es muy importante visualizarlo, cómo se ajusta y si tenemos que hacer una que otra pequeña corrección.